cuestión. Aquí el error que me estaba generando no era ni el código ni las opciones. Eh, Tiene que ver con una definición que se crea a partir de del listings, este entorno, que crea un nuevo espacio. Y como este es un paquete que se está cargando y no opta por cargar todas las definiciones que se requieren, hay una definición que se llama Bob Caption Skip, que era un espacio que ya habíamos visto en otros días, que se tiene que definir. Ahorita para evitar esta definición de esta variable, voy a omitir este paquete de listings, guardo el archivo de la clase y me voy nuevamente al archivo .tech. Le pongo compilar y ya hace la compilación de la manera adecuada. Entonces ahí el detalle era otra cosa, ¿no? Que ni siquiera tenía que ver con el documento. Y entonces, si se fijan, aquí puedo llamar con el comando portada eh, la creación de una portada y en la siguiente hoja me empieza a hacer las entradas de texto que necesito para mi documento. Voy a regresar al documento de la clase para repasar tantito rápidamente lo que hemos hecho aquí y me quedo tantito un rato esperando a ver si tienen alguna duda, algún comentario referente a lo que estamos haciendo. Entonces, creé un nuevo archivo que tuvo la extensión .cls, donde el código que ingresé me va a permitir crear una nueva clase. Para este código ingresé el comando needs text format LaTeX 2E, que es el motor con el cual se compilan las clases, perdón. Eh, el comando provides class le da el nombre a mi clase, que en este caso la llamé mi clase, que aquí puede ser cualquier otro nombre. Y entre los argumentos opcionales va la fecha y alguna información adicional de la clase que se está creando. Con el comando require package estamos cargando los paquetes que la clase va a necesitar para poder trabajar. En este caso agregamos Blind Text, Graphics, American Mathematician Society Math, Booktabs, Ticks, PGF Plots y Listings. Pero Listings nos está generando un error respecto a un espacio. Por lo tanto, ahorita lo quitamos. Con el comando declare options, creo las palabras que esta clase va a requerir para crear nuevas opciones. Aquí simplemente vimos cómo se declaran estas opciones. Una de las opciones fue 2 columnas o 2 column y en este caso le indicamos que marcar un error cuando se pida esta opción. Aquí se pueden crear muchísimas más opciones, como en el caso de Article, que tiene la opción Draft, escribir las ecuaciones hacia la izquierda, a la derecha, 2 columnas, etcétera, ¿no? Aquí solamente estamos creando esta con el objetivo de ver cómo se definen las opciones y después pasamos todas estas opciones a la clase Article para que las ejecute, se procesen y precisamente después cargamos la clase para que todas las posibles funciones y entornos que ya existen puedan ser reutilizados. ¿Cómo se van a reutilizar estas clases, estos entornos o comandos? Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Pero si necesitamos crear un nuevo comando, ya habíamos visto en otras etapas del curso cómo agregar un nuevo comando. En este caso, el comando se llama portada y la portada está utilizando el entorno title page para crear precisamente una hoja de portada.
Aquí tenemos dos cuestiones que también vamos a arreglar. La primera es que el nombre del alumno se está metiendo directamente en el paquete y eso normalmente pues no se hace. Tenemos que definir una variable para que automáticamente lo haga y vamos hasta este punto, ¿no? Creamos un comando, vamos a renombrar comandos, a reutilizar comandos que hay en la clase y vamos a agregar también variables que puedan ser utilizadas como el caso de author o title para que la propia clase se encargue de imprimirlos en el punto que pertenecen en el código. Hasta ahí, como les comentaba, me espero tantito para saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario para ayudarles a resolverla. ¿Nadie? ¿Ninguna duda o problema con la compilación? Todavía no, gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a definir algunos comandos, más bien variables, que vamos a utilizar en nuestro comando. Entonces, antes de que sean utilizadas por el comando, que en este caso se llama portada, voy a meter una variable que va a utilizar este comando. Entonces, en este punto voy a agregar una definición, que son precisamente las variables. Lo hacemos con el comando define y luego utilizamos nuevamente diagonal invertida con la intención de decir cómo se va a llamar esta definición. En este caso, la definición la vamos a llamar nombre y con el símbolo de gato ponemos el número de argumentos que necesita esta definición. En este caso va a ser 1 y dentro de unas llaves volvemos a llamar al comando de definición y en este caso le vamos a guardar lo que lo que se ingrese como definición con el comando diagonal invertida arroba y el nombre de la variable que queremos guardar el nombre, que en este caso se llama nombre. Y y como los argumentos, se le pasa el argumento que ingresemos. Muy parecido a la forma en la que creamos el comando. Si por ahí recuerdan, podíamos crear un nuevo comando y también podemos indicar el número de argumentos. Y cada uno de estos argumentos se pasaba entre llaves con el símbolo gato y el número de argumento que le pertenecía. Entonces aquí estamos creando la variable nombre y esta variable la vamos a utilizar en la parte donde le damos eh, nuestro nombre la, a la portada, donde se escribe nuestro nombre en la portada. Lo voy a dejar aquí con que lo escriba en text small capital. Y para pasar o para indicarle qué es lo que va a imprimir aquí, le ponemos diagonal invertida, arroba y el nombre de la variable. Guardamos nuestro archivo, nos vamos al main.txt y aquí, al igual que lo hicimos en otras ocasiones,
definimos las variables. En el caso de el article se llamaba title y author, y ahora se llamará, bueno, lo estamos llamando con estos nombres, los estamos poniendo en español, pero si alguien se dedica a hacer a una clase para que colabore o pueda trabajar en conjunto con las variables o paquetes que ya se han hecho, lo ideal es que pues los nombres de variables se den en inglés para que sea compatible con otros paquetes y clases. Pero bueno, la intención aquí es nada más dar el ejemplo, ¿no? Entonces le ponemos Gerardo Marx, nombre, el comando portada, y después de eso estamos creando un poco de texto en una sección nueva. Entonces compilamos y entonces ahora la variable que definimos se está agregando aquí. Entonces yo creo que es algo que siempre se va a estar cambiando, al igual que tal vez el título de la práctica, ¿no? Entonces, voy a modificar, de una vez voy a agregar esa variable en el título, en la clase que estoy creando. Voy a también aquí agregar la imagen que habíamos quitado hace rato, que dudábamos que por ahí hubiera algún error. Entonces, utilizo la misma estructura, hago otra definición. En este caso le vamos a poner título, número de argumentos, 1. Entonces volvemos a llamar definición y el título. Y ahí tendríamos esa parte. ¿En dónde va a ir eso? Esto va a ir en esta parte de nuestro nuevo comando, que tiene que ver con el reporte de práctica, ¿no? Entonces aquí iría, en lugar de reporte de práctica, lo mismo que acá. Diagonal invertida del arroba título. Guardamos, nos vamos a al archivo principal y voy a compilarlo así para que vean ahorita qué es lo que pasa. Me marca un error y me dice secuencia de control no definida, y me dice aquí hay una secuencia que que está llamando una variable que pues está jalando, se está tratando de imprimir, pero no tiene nada en ella y por eso me marca un error en portada. Aquí lo que normalmente se hace es que por default las clases vienen con un nombre o, si las definiciones tienen un contenido ya por omisión, y si no se le pasa esta información, pues se imprime el contenido de la variable por omisión. En nuestro caso, pues sí estamos obligando a que se estén definiendo las variables. Entonces volvemos a compilar y ahí ya la está generando, ¿no? Ya de nuevo también agregué la imagen que ahorita pues no está como yo quisiera, pues yo tal vez la portada, el símbolo lo pondré acá abajo, pero ya depende mucho de lo que ustedes quieren obtener como resultado. Pero bueno, aquí tenemos ya una clase que está generando una portada, está creando ya sus propias variables, nombre, título, sus propios comandos, que es portada.
y está utilizando una clase propia que en este caso está utilizando una opción que nos está pasando, que la marca como un error, que tal vez lo debemos de pasar como un warning, pero es un error en la consola. Y se está generando una sección que se llama introducción y tiene ahí algo de texto con el comando de blind text. Ok, y el siguiente paso entonces es reutilizar un comando que ya sea un comando que ya existe en el caso de la clase que ya tenemos, que es article, y le hagamos algunas modificaciones a ese comando. Entonces, si ustedes recuerdan un poco en el documento de ayuda de, de la clase, del documento de clase artículo, venía la definición de lo que se denomina como el tamaño de texto normal, es decir, el normal size. Lo que vamos a hacer es utilizar esa definición y reutilizarla para modificar algunos parámetros, como por ejemplo ese tamaño de letra. Entonces me voy a ir aquí a terminar, una vez que se termina el comando de portada, voy a poner un nuevo, le voy a dar varios enters para que ustedes lo puedan ver más arriba. Y en esta parte del código voy a poner el comando renew command, que a diferencia de new command, lo que hace es reutilizar un comando. Y el primer argumento que le debo de pasar es el comando que voy a reutilizar, que en este caso es normal size. Ese es el comando que estoy reutilizando. Y si ustedes recuerdan, la sintaxis de renew command es el comando que quiero reutilizar y qué es lo que quiero modificar en ese comando. Entonces, el comando normal size normalmente lo que define es eh, el tamaño de fuente que se va a estar utilizando. Y para esto se utiliza el comando font size, y entre llaves el tamaño ancho por alto en píxeles. 9 por 10, 9 por 10 y después el comando para que se aplique la selección de la fuente. Esa sería la modificación que le haríamos. Entonces guardamos, me cambio a el documento principal, compilo. Escribí mal algo aquí. Sí, es font size. Entonces ustedes pudieron ver que el tamaño de letras hizo un poco más pequeño. Entonces la clase modificó esto y puso una letra más pequeña. Lo modifico de nuevo para algo más exagerado para que vean. Y ustedes pueden ver ahí precisamente cuál fue el ancho y la separación que le dio a las letras, ¿no? Vuelvo a modificarlo. Compilo nuevamente. Y entonces ustedes se pueden dar cuenta que utiliza un tamaño 19 y una separación entre las letras, entre los de 15, y por eso queda ahí encimado, ¿no?
Entonces, se fijan, desde aquí ya pueden definir el tamaño de letra, márgenes, todo, y ya pueden dejar precisamente un estilo de documento que no requiera estar reconfigurando las cosas cada vez que queremos hacer un reporte. Entonces, ahí todos podemos colaborar y crear un documento que definamos todo esto y pues ese estilo se utilice para cualquier reporte de prácticas en cualquier carrera o departamento. E incluso hasta universidad, ¿no? Que dejemos ya los logos incluidos en ese paquete, así como el example image, y que el paquete pues sea muy autónomo de la forma en la que se trabaja. Otra cosa que aquí vale la pena tal vez eh, ver son los contadores. Y aparte de los contadores, también cómo podemos modificar o crear un estilo de una sección, o sea, el código que hace que se imprima esta información de una sección, lo podemos hacer a través de la creación de un nuevo comando o reutilizando un comando. Entonces voy a dejar esto en 12 puntos, que si no mal recuerdo es lo que normalmente se utiliza. Las separaciones así no me las sé. Ahorita lo ajustamos. Va a ser un poco más. Un 12 y 15 de separación. Y vamos a aprovechar aquí entonces para en la clase crear un nuevo comando, aprovechando nuevamente la estructura que habíamos visto acá de New Command. Y en lugar de utilizar el, el comando, o en lugar de que nuestra clase utilice el comando section, vamos a crear un comando que se llame sección. Lógicamente sin acentos, porque eso genera algunos problemas de codificación. Entonces, esta es la forma en la que se crea la impresión de una sección. Siempre empieza con el comando diagonal invertida @ start section. Y este start section se utiliza tanto para sección, subsección, subsección, no importa. Este es el comando que le indica a LaTeX que aquí se está creando una nueva sección. El siguiente comando le dice de dónde se va a tomar el contador. El contador son variables que también ya están definidas o que se pueden definir. Ahorita vamos a definir uno, pero ahorita vamos a tomar uno que ya está definido, que es el de section. Entonces, se le pone section. El siguiente argumento es el nivel del contador. Si es el principal es 0. El que sigue, el principal es 0, pero es para los capítulos. El siguiente nivel es 1, es para las secciones. El siguiente nivel es 2, es para las subsecciones y etcétera. Entonces le ponemos el 1. Luego le indicamos el número en puntos, cuánto espacio va a haber entre el contador y el texto. Para eso
también se utilizan unos comandos que indican la forma en la que se va a agregar el texto después del contador. Aquí le vamos a, para que se vea diferente a lo que normalmente vemos, voy a agregar un valor negativo de 1.5 en cuanto a píxeles, más, más menos un eh, píxel. Este comando más precisamente es para que sume estos dos, o también puedo utilizar el comando menos, que aquí realmente pues, lo estaría sumando. Estoy utilizando esto a propósito para que vean que los va a considerar. Y esta es la forma en la que se va a colocar el contador. Después voy a darle información de dónde y con qué condiciones voy a poner el texto. El texto que le corresponde a la información que se le pase al comando de sección para que se incluya como parte de la descripción de la sección. Entonces, y aquí le indico el tipo de letra que voy a utilizar, el tamaño y tipo. Entonces, le vamos a poner un estilo large. Vamos a utilizar una familia de la serif, SF, es para la serif family. Y le vamos a poner un estilo como cursiva. Y me hace falta cerrar. Ahí está, no. Entonces, ese sería la llave que cierra todo este nuevo comando que estoy creando. Entonces aquí estamos creando, para que se den cuenta más o menos lo latoso que es definir un despliegue de este texto de una sección. Entonces ahora acabo de crear un comando. Nos vamos al principal. Y en lugar de ahora llamarle section a mi comando, por eso lo creé un nuevo comando. Voy a utilizar el comando sección. Y a este comando le estoy pasando el argumento intro, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí precisamente cómo utilizó la información. ¿Por qué continuó con el 2? Porque yo le dije que utilizara la información del contador del contador section. Si yo no hago eso, tengo que crear, perdón, si yo no hago eso, aquí, si yo le quiero poner un contador que se llame sección, yo tengo que crear un contador. Y para eso tendría que hacer, déjenme ver si me acuerdo cómo es. eh, Diagonal, new, counter. Creo que luego es el nombre del contador. Sección. em, y luego, ¿quién lo reinicia? El nivel que lo reinicia. Creo que lo podemos dejar así. Entonces voy a tratar de correrlo. Lo guardo. Me voy al main. Compilo. Y ahí está, ¿no? Entonces, ahora este contador ya inició con 1. Y lo que no sé es por qué me está desplegando esto. Ok, título de la sección.
A ver. New counter, section, families. Solo que sea mi contador, que no sé si aquí le tengo que poner. Lo voy a regresar a como estaba para ver si esto es un error previo. No, es por lo que acabo de crear. Entonces, el contador está bien. Lo que no sé es aquí se supone que hay una variable que es la que define quién lo va a reiniciar o qué nivel de contador lo va a reiniciar. Y aquí normalmente se le debe de definir si el que define que todo esto se reinicie es otro contador. Como estamos en artículo, le voy a poner el de section, que se supone que no lo estamos utilizando. Le estoy diciendo que el contador de section va a reiniciar sección para ver si es eso el problema por el cual me imprimía 2 veces aquí. No, me lo sigue imprimiendo. Ok. New counter, section, start section. El nivel, 0 puntos. Shape. Alguien ahí que tenga. Alguien ahí que tenga alguna duda o que tenga la solución. Tiene que ver ahí con el contador. Profe, no sé si em, en esa parte de section, Ujú. antes de que abra corchetes, yo suelo poner asteriscos porque, bueno, en lo personal, pues yo no lo pongo con contador. No sé si eso sea lo... Bueno, sí, como tú dices, el asterisco en los comandos de sección, figures, equations, en todos, Ujú. lo que hacen precisamente es omitir el contador. Y eso obliga a que los contadores se detengan. Solamente que precisamente en este caso, lo que quería hacer es hacer uso de los contadores Ok, para que cuando se crean estas nuevas secciones o comandos, tuvieran como un seguimiento en cuanto a la escritura, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer. como se hace en Word, ¿no? O sea, que tengan como su estilo, por así decirlo. Sí, exactamente eso es lo que estamos ahorita creando. Estamos haciendo que Ok. estamos generando los estilos para lo que le llama al Word título, subtítulo, pie de figura, todo eso, ¿no? Entonces también lo que estamos haciendo es algo parecido, solamente que aquí ya se queda como una clase en el documento. Entonces aquí nada más lo que queríamos era ver, posiblemente tiene que ver porque como estoy utilizando nombres muy parecidos, esto puede ocasionar conflictos, ¿no? Como estoy utilizando aquí un contador que se llama sección y esta de section sí existe, eh, lo estoy llamando, creo que ya sé cuál es el problema. Creo que tiene que ver con que estoy llamando nuevamente estoy haciendo como algo recursivo.
Le voy a poner num sección. Num sección. Aquí no le voy a poner que nadie lo reinicie. Y aquí creo que ese es el detalle. No. New content, new num sección, start section, num sección, el tamaño. Pensé que tenía que ver con la recursividad, tal vez. Era el mismo el que me estaba haciendo que imprimiera el título. Si el chapter no existe, por eso me marca el error. Son contadores que ya existen. Voy a tratar de, si no funciona con este, lo voy a checar yo a ver qué es lo que pasó y les comento mañana. Bueno, lo voy a regresar a como estaba. Antes de este estaba utilizando un contador que ya estaba predefinido, que era el de section, y por eso cuando utilizaba nuevamente este nuevo comando, la continuidad en la enumeración tenía un predecesor, que era esta sección anterior. Pues aquí estamos viendo precisamente cómo le estamos dando un tipo de letra, un número, un espacio entre el número de la enumeración de la sección y el título de la sección, y que son cosas que se pueden definir desde aquí. Yo puedo borrar esta parte y precisamente modifico ya el tipo de letra que se utiliza para la sección. Entonces, todo eso tiene las repercusiones en la clase. Por último, ya para cerrar esta parte, vamos a crear un entorno, pero vamos a crear un entorno que no exista en la clase, y para ello vamos a necesitar ahora sí un contador. Bueno, más bien nuevamente un contador. Ponemos new counter. ¿Cómo se va a llamar el contador? Sample. Y después, ¿quién va a reiniciar a este contador? El contador section, cuando se modifique o cuando se aumente en 1, va a modificar o va a reiniciar el entorno, el contador de example. Entonces, esta es la forma en la que se define el contador. Más bien necesito revisar los contadores que estábamos utilizando acá, a ver qué restricciones tienen, que posiblemente ese sea el problema. Y luego utilizamos el comando new environment. Y aquí la estructura que va a tener es cómo se define el nuevo entorno. O sea, qué va a ser lo que define el begin y el end, que es example. Después, el nivel del contador. En caso de que hubiera otra información adicional, se pone en este otro contador que va aquí, entre los corchetes cuadrados. Y después se pone entre llaves un comando para incrementar el contador.
este incremento se hace después de que se imprime el entorno. Entonces, para incrementar el contador, se utiliza el comando ref step counter. Se indica cuál es el contador que se incrementa, que va a ser sample. Y después de eso, le indicamos que aquí se termina un pequeño párrafo. Le indicamos que va a haber un espacio entre este entorno que es del tipo mediano. Y después se indica el texto, si es que, si es que va a tener algún texto, pues el posible texto que va a incluir en el entorno. En este caso, voy a poner un texto que esté en negritas y que, no sé, por ejemplo, despliegue ejemplo para dar espacio sin darles espacios. En LaTeX se utiliza mucho el símbolo, bueno, no se utiliza mucho, se utiliza el símbolo de tilde. Y después se hace referencia a este entorno de example. Ahorita van a ver a qué me refiero. Luego le voy a poner 2 puntos. El argumento, la información que lleva de este entorno. Cierro el texto en negritas. Y voy a poner un estilo de letra. Bueno, lo puedo dejar así ya para no poner más estilos de letras. Y le doy un skip, otra vez un espacio mediano para que cuando termina el entorno. Entonces, este es antes del entorno, este es después del entorno. Y estaba revisando que todos los corchetes estuvieran correctos, estuvieran cerrados. Y entonces guardo, me voy al archivo principal y aquí puedo crear un entorno. Begin example en example y creo que solo necesito pasarle pues el argumento del este es un ejemplo de entorno. Compilamos y aquí precisamente hace lo siguiente. Utiliza el texto que nosotros le pusimos como ejemplo, que nosotros le pusimos al entorno, que en este caso es como para representar ejemplos, y utiliza el contador. Después lo que hay en el entorno se lo pasa como argumento, que es precisamente esto, ¿sí? Ejemplo, luego el contador y después todo lo que hay dentro del entorno. Este contador que nosotros definimos aquí en example y que lo reinicia el otro contador que se llama sección, es incrementado posterior a que se imprime es incrementado, perdón, antes de que se imprima el entorno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta parte? Lo voy a borrar para que vean. Este es el
contenido del contador, que a lo mejor eso es lo que me está fallando ahí en el ejemplo que estaba haciendo hace rato. Compilo nuevamente, ¿sí? Y aquí ya no está la información del contador. Entonces, regreso a la clase. El med skip o medium skip es el que genera un espacio para el entorno antes de que se imprima. Lo voy a quitar para que vean cómo es que cómo se ve sin este espacio. Y también se lo puse después. Este lo voy a dejar a cabo, no se va a notar. Regreso el contador. El entorno perdón, el contenido del entorno que está impreso aquí. Ahora le puse 2 diagonales invertidas. Vean lo que sucede. Aparece el contador, la información. El espacio ya se redujo entre el texto anterior y el entorno que se imprime. Y como le puse 2 diagonales invertidas, me está imprimiendo el texto que va en el entorno aquí después de eso. Entonces, precisamente estos espacios tenían esa intención de darle como una visualización diferente al entorno. Lo regreso a como estaba. Se fijan, le da un espacio aquí diferente, ¿no? Ok, vuelvo a hacer voy a copiar este entorno. Lo pongo nuevamente aquí. No le voy a modificar nada. Se supone que precisamente ahí vuelve a crear otro entorno para el ejemplo. Aquí se ve un poco diferente porque hay una indentación debido a la sección. Voy a poner ese comando para que evite la indentación que es debida a la sección que se creó. El entorno se ve igual. Y se supone que si nuevamente yo creo una nueva sección, esta sección es la que va a reiniciar el contador de esta sección, de este ejemplo. Entonces, se fijan, aquí vuelve a iniciar la sección. Vuelve a iniciar el contador desde 1 cuando se incrementa el otro contador. Espero que no haya sido mucho. Es muy rápido ver cómo se crea una clase en una sola sesión, pero pues tiene la intención precisamente de que tengan un poquito más de conocimiento de cómo se crean las clases en los documentos de LaTeX y precisamente para que sepan ustedes cómo pueden modificar cosas en una clase, ¿no? No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. No, me parece que no. Ok. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, vamos a dejarle hasta ahí por el día de hoy. Les recuerdo que mañana bueno, voy a detener ya la grabación.